El zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio en la lujosa casa de sus suegros en Coral Gables, pero el verdadero frío emanaba de las personas sentadas a la mesa. Elena, sintiendo el peso de meses de distancia, finalmente se atrevió a preguntar: «Marcos, ¿por qué ya no me miras a los ojos?». La respuesta no vino de su esposo, sino de su suegra, Sonia, cuya voz era tan afilada como el cristal. «Elena, basta de drama», dijo con una calma cruel. «Marcos e Isabella tienen algo especial. No seas egoísta, ellos merecen ser felices». La palabra ellos resonó en la habitación, una sentencia que la dejaba fuera, sola. La humillación le quemó la piel, pero su rostro permaneció impasible, congelado en una sonrisa que nadie supo interpretar. Esa frase fue el golpe final. La confirmación de que su mundo, construido con amor y sacrificio, era una mentira. Todas las miradas estaban sobre ella, esperando las lágrimas, el escándalo. Pero no obtuvieron nada. Antes de contarte el secreto que Elena guardaba bajo la manga, un as que cambiaría las reglas del juego para siempre, déjame saber desde qué ciudad nos acompañas esta noche. Me conmueve leerlos, y saber que esta historia de justicia está llegando a todos los rincones del mundo. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 15 años atrás. Regresar a una época en que la sonrisa de Elena no era una máscara, sino el reflejo de un corazón lleno de sueños. Elena Rivera creció en Hialeah, un barrio vibrante de Miami, donde el aroma a café cubano se mezclaba con el sonido del trabajo duro. Hija de inmigrantes, aprendió que cada oportunidad se ganaba con sudor y excelencia. Fue en la universidad donde conoció a Marcos Soto, un joven con ojos ambiciosos y un discurso que prometía construir imperios. Él vio en ella la disciplina que a él le faltaba. Ella vio en él la promesa de un futuro donde nunca más tendrían que contar cada centavo. Creyendo ciegamente en ese sueño compartido, Elena guardó su título en diseño de interiores en un cajón. Aceptó un puesto como asistente ejecutiva en la prestigiosa firma de Isabella Vance, solo para abrirle una puerta a Marcos en el competitivo mundo inmobiliario. Los primeros años fueron un torbellino de amor y sacrificios mutuos, o eso parecía. Ella administraba las finanzas, pagaba las deudas de sus tarjetas de crédito con discreción, y usaba sus propios ahorros para mantener el lujoso estilo de vida que él creía merecer. Recordaba con una punzada en el pecho su 10º aniversario, en un pequeño restaurante en Key Biscayne, donde él le juró que todo lo que hacía era por nosotros. Pero el nosotros comenzó a desvanecerse lentamente, como la tinta en un papel viejo. Primero fueron las llegadas tardías, justificadas con reuniones de último minuto con Isabella. Luego, el celular, que antes era un objeto compartido, se convirtió en una fortaleza personal. Siempre boca abajo sobre la mesa de noche, empezó a usar camisas de seda y lociones caras que ella no recordaba haberle comprado. El cambio más doloroso no era visible sino palpable: la ausencia de su mano buscando la de ella mientras veían televisión, el silencio frío que se instalaba en el auto. El lujoso apartamento en Brickell, con sus vistas panorámicas de la bahía, se convirtió en una jaula de oro. Las conversaciones se volvieron superficiales, minadas de evasivas. Cuando ella intentaba acercarse, él levantaba un muro invisible, acusándola de ser demasiado sensible, o de imaginar cosas. Las llamadas telefónicas que antes atendía a su lado, ahora las tomaba en el balcón, con la voz baja y entrecortada. Elena sentía que caminaba sobre cristales rotos en su propia casa, sin saber que la persona que más amaba era quien los estaba esparciendo a su paso. La primera vez que el nombre de Isabella Vance dejó de ser solo el de su jefa y se convirtió en una sombra, fue una noche de martes. Marcos llegó a casa pasadas las 11, con el aroma de un perfume que no era el de Elena impregnado en su camisa. Un perfume caro, con notas de sándalo y jazmín, el mismo que envolvía a Isabella en su imponente oficina. Él habló sin parar de la visión de Isabella para un nuevo proyecto en South Beach, de su mente brillante, de cómo ella y yo estamos en la misma sintonía. Elena, sentada en el sofá, sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Las palabras de Marcos ya no sonaban como las suyas. Eran un eco de las opiniones agudas y ambiciosas que escuchaba de Isabella en cada reunión. La desvalorización se convirtió en un veneno lento. Una tarde,
Mientras miraban catálogos de decoración, Elena señaló un estilo de diseño que siempre había soñado para su propia firma. Podría hacer algo así, ¿sabes? Era mi pasión. Marcos ni siquiera levantó la vista de su celular. Cariño, eso es un lindo pasatiempo, pero dejemos las cosas serias a los profesionales. De hecho, Isabela conoce a un diseñador increíble. Dice que nuestro apartamento necesita un toque más sofisticado. La palabra sofisticado fue un golpe directo. Una forma de decirle que ella, con sus sueños de Hialeah, no era suficiente para el mundo al que él ahora pertenecía. Su pasión, reducida a un simple pasatiempo. La humillación pública no tardó en llegar. En la gala anual de la compañía, un evento deslumbrante en el Hotel Fontainebleau, Marcos la convenció de ir, solo para abandonarla junto a la barra de bebidas a los 5 minutos. Desde la distancia, Elena lo vio. Lo vio reír con Isabella, su mano en la parte baja de la espalda de ella, una posesión casual pero innegable. Sus cabezas se inclinaban la una hacia la otra, compartiendo un secreto en medio del ruido. Por un instante, los ojos de Isabela se cruzaron con los de Elena a través del salón. No hubo sorpresa, ni culpa, solo una pequeña sonrisa afilada y triunfante que decía: «Él es mío, y tú no puedes hacer nada». Isabela comenzó a disfrutar de su poder, lanzando pequeños dardos venenosos, cada vez que tenía la oportunidad. Un día, en la oficina, mientras Elena le entregaba un café, Isabela la examinó de pies a cabeza. «Ese vestido es muy casero, Elena. Se nota que eres una mujer práctica». La palabra casero sonaba a viejo, a simple, a fuera de lugar, en ese entorno de trajes de diseñador y tacones de suela roja. Era una forma de recordarle su lugar. Ella era la asistente, la empleada, la mujer que servía el café, mientras Isabella era la que dirigía el imperio y compartía la cama de su esposo. El golpe más cruel ocurrió una semana después. Elena, en un intento desesperado por reconectar, le llevó el almuerzo a Marcos a la oficina. Lo encontró en la sala de conferencias con Isabela, ambos inclinados sobre unos planos, tan cerca que sus hombros se rozaban. La atmósfera era íntima, cargada de una complicidad que la excluía por completo. Al verla, Isabella sonrió con falsa dulzura. «Elena, qué detalle. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica que se preocupe por estas cosas». Marcos no dijo nada. Solo tomó la bolsa con una sonrisa incómoda, evitando su mirada. En ese silencio, Elena comprendió que él no solo era un traidor, sino también un cómplice activo de su humillación. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? Como si la persona que más amaras estuviera mirando a través de ti. Sé que muchos de los que me escuchan han pasado por algo similar. Déjame un comentario si esta historia te resuena. Quiero saber que no estamos solos en estas batallas silenciosas. La prueba final, la que borró cualquier rastro de duda, apareció en el bolsillo de un saco que Elena llevaba a la tintorería. Un recibo de una exclusiva joyería en Bal Harbour. La compra. Un brazalete de diamantes de Cartier. Un regalo que ella nunca recibió. El corazón se le hundió, pero su mente se agudizó. Mantuvo la calma, guardó el recibo y esperó. 2 días después, en una reunión de equipo lo vio. El brazalete brillaba en la muñeca de Isabella mientras gesticulaba, explicando las proyecciones de ventas. Cada destello de los diamantes era una burla, una confirmación de que su matrimonio no era más que una fachada para mantener las apariencias. Esa noche, lo confrontó. No con ira, sino con una pregunta helada. ¿El proyecto de South Beach va tan bien como para regalar joyas de diseñador? Marcos, maestro del engaño, ni siquiera parpadeó. Fue un bono corporativo para los ejecutivos clave, Elena. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Últimamente estás demasiado sensible, necesitas relajarte. La miró con una falsa preocupación, tratándola como a una niña histérica. Fue entonces cuando Elena supo que el amor había muerto, y en su lugar una calma glacial y una determinación inquebrantable comenzaron a crecer. Ya no buscaría explicaciones, buscaría justicia. El zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio en la lujosa casa de sus suegros en Coral Gables, pero el verdadero frío emanaba de las personas sentadas a la mesa. Era la cena dominical, un ritual que antes significaba familia y ahora se sentía como un juicio.
El aroma del lechón asado se mezclaba con una tensión tan densa que se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla. Elena, sintiendo el peso de meses de distancia, de miradas evasivas y de un silencio que gritaba más que cualquier palabra, finalmente se atrevió a romper la farsa. Dejó los cubiertos a un lado del plato, miró a su esposo y preguntó con una voz apenas audible: «Marcos, ¿por qué ya no me miras a los ojos?». La pregunta quedó suspendida en el aire, frágil y expuesta. Marcos desvió la vista hacia su copa de vino, un gesto de cobardía que Elena ya conocía de memoria. Pero la respuesta no vino de él, vino de su suegra, Sonia, una mujer cuya elegancia era tan afilada como su lengua. Dejó su copa sobre el mantel de lino, con un chasquido deliberado, y miró a Elena con una mezcla de lástima y fastidio. «Elena, basta de drama», dijo con una calma cruel, como si estuviera regañando a una niña caprichosa. «Marcos e Isabela tienen algo especial. No seas egoísta, ellos merecen ser felices». La palabra «ellos» resonó en la habitación, una sentencia de muerte para su matrimonio, pronunciada sin la menor vacilación. La humillación fue instantánea y brutal, una ola de calor que le subió por el cuello y le quemó la piel. Todas las miradas estaban sobre ella. La de su suegro, Ricardo, que siempre la había visto como una pieza decorativa. La de la hermana de Marcos, que nunca la aceptó del todo. Y la de su propio esposo, quien finalmente levantó la cabeza, no para defenderla, sino para confirmar la traición con su silencio. Esperaban las lágrimas, el escándalo, la histeria que validaría su decisión de descartarla. Por dentro, su mundo implosionaba. El corazón le martillaba contra las costillas, un tambor desbocado anunciando el colapso. Un zumbido agudo le llenó los oídos, ahogando el murmullo de la conversación que intentaba reanudarse torpemente. Sintió que el aire se volvía denso, pesado, imposible de respirar. Sus manos, ocultas bajo la mesa, comenzaron a temblar, y las apretó una contra la otra con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de su ser le gritaba que se levantara y huyera, que se rompiera en 1000 pedazos lejos de esas miradas juzgadoras. Pero por fuera, nada. Su rostro permaneció impasible, congelado en una máscara de serenidad que nadie supo interpretar. Incluso una pequeña y enigmática sonrisa se dibujó en sus labios, una curva casi imperceptible que descolocó a todos en la mesa. No era la sonrisa de la derrota, sino la de alguien que acaba de ver todas las cartas del enemigo y se da cuenta de que tiene un as bajo la manga. La familia Soto esperaba ver a una víctima, pero frente a ellos había una mujer cuya conmoción se estaba transformando, segundo a segundo, en una claridad helada y cortante. Ricardo, su suegro, carraspeó, incómodo por la falta de drama. «Elena, tienes que ser realista», dijo con un tono paternalista que la revolvió por dentro. «Este mundo de negocios, de grandes proyectos, siempre fue demasiado para ti. Marcos necesita a alguien que esté a su nivel, alguien como Isabela». Cada palabra era un nuevo clavo en el ataúd de su autoestima, un recordatorio de que para ellos, ella nunca había sido más que la chica de Hialeah, que tuvo la suerte de casarse con su hijo pródigo. La mujer que administró sus finanzas, que sacrificó sus sueños, que lo levantó de cada fracaso, ahora era un simple obstáculo. Fue entonces cuando Marcos finalmente habló, y sus palabras fueron el golpe de gracia. Se rió, una risa corta y despectiva que le partió el alma. «Mi padre tiene razón, Elena. Isabela y yo cerramos tratos de millones de dólares mientras tú te preocupas por el color de los cojines. Ella vive en el mundo real, un mundo de ambición. Tú sigues en tu cuento de hadas». Se inclinó sobre la mesa, y le dio una palmada condescendiente en la mano, como si consolara a una mascota. «Ya pasará. Te acostumbrarás a la idea». Ese contacto físico, ese gesto de falso consuelo, fue la profanación final. Fue peor que un grito, peor que una bofetada. Fue la confirmación de que para él, ella ya no era nada. El amor, el respeto, los 15 años de historia compartida, todo había sido borrado y reemplazado por la ambición y una mujer con un apellido más imponente. Elena retiró su mano lentamente, sin apartar la mirada de sus ojos. El temblor en su cuerpo se detuvo. El zumbido en sus oídos se desvaneció, reemplazado por un silencio profundo y calculador. Ya no sentía dolor.
El dolor se había congelado, transformándose en un bloque de hielo sólido y afilado en el centro de su pecho. Era la materia prima de la justicia. El viaje de regreso a Brickell fue un sepulcro de silencio. Las luces de neón de Miami se deslizaban por el parabrisas, pintando el rostro de Marcos con destellos de arrogancia. Creía haber ganado. Creía haber puesto a Elena en su lugar, haberla reducido a una pieza rota en el tablero de su nueva vida. Se giró hacia ella, con una sonrisa de suficiencia que no llegó a sus ojos. «¿Ves? No fue tan difícil. Era hora de que entendieras la realidad». Elena no lo miró. Con la vista fija en la carretera, asintió levemente. «Tienes razón», susurró. Y en esa simple frase, en esa sumisión fingida, comenzó su guerra. Marcos escuchó aceptación, el universo escuchó una declaración. Al llegar al apartamento, él se sirvió un whisky, celebrando su victoria silenciosa. Elena, mientras tanto, caminó hacia el gran ventanal que daba a la bahía. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, pero ya no veía un paisaje de ensueño, sino un campo de batalla. La mujer que había llegado a la cena en Coral Gables, la que buscaba respuestas y anhelaba una conexión, había muerto en esa mesa. La humillación no la había roto, la había forjado. El dolor no se había ido, se había transmutado en un combustible frío y denso. Se miró en el reflejo del cristal. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, con una calma en los ojos que asustaba. Ya no era una esposa, era una estratega. Los días siguientes, la dinámica en la casa cambió de una manera casi imperceptible para Marcos. Él confundió su silencio con depresión, su obediencia con resignación. «Está asimilándolo», le dijo a Isabella por teléfono, riéndose. Pero Elena no estaba asimilando nada. Estaba observando. Se convirtió en una sombra en su propia casa, una auditora de su propia vida. Memorizaba sus contraseñas cuando él las tecleaba. Fotografiaba con su celular los extractos de tarjetas de crédito que él dejaba descuidadamente sobre el escritorio. Y documentaba cada gasto extravagante, cada reserva de hotel, cada mentira. El apartamento de lujo ya no era su hogar, se había convertido en su centro de operaciones. La pieza clave de su arsenal llegó una tarde de jueves. Marcos estaba en el balcón, hablando por teléfono con Isabella en altavoz, creyendo que Elena había salido de compras. Su voz, relajada y cruel, llenaba el aire. «No te preocupes por el dinero del viaje a Aspen, lo saqué de la cuenta conjunta». Elena ni se entera. Ella piensa que administrar las finanzas es solo pagar las facturas a tiempo, es tan básica. Isabela se rió al otro lado de la línea, una risa que sonaba a victoria. Pero Elena estaba allí, de pie en el umbral de la sala, con el teléfono en la mano, grabando cada palabra. Su pulso no se aceleró, su respiración no se alteró, solo sintió el chasquido final de algo que se rompía dentro de ella, dejando espacio para una claridad absoluta. Fue en ese instante, con la voz de su esposo resonando en la grabación, que Elena selló su pacto con la justicia. «Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Buscarías la paz o la retribución?» Escribe en los comentarios. Quiero leer cómo el corazón de cada uno reacciona ante la traición. Con la grabación guardada, Elena dio el siguiente paso. No llamó al abogado de la familia Soto, ese hombre de sonrisa falsa que siempre la había tratado con condescendencia. Buscó en sus antiguos contactos de la universidad y encontró a una vieja amiga que ahora era socia, en una de las firmas de abogados más temidas de Miami. Concertó una cita bajo el pretexto de una consulta financiera. En una fría sala de reuniones con vistas a todo Downtown, Elena expuso su caso. No lloró, no gritó, simplemente colocó sobre la mesa, uno por uno, los documentos. La escritura del apartamento a su único nombre, los estados de cuenta de su portafolio de inversiones secreto, y finalmente, reprodujo el audio. La abogada, una mujer de mirada implacable, escuchó todo y, al final, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Señora Soto», dijo, «lo que usted tiene aquí no es un caso de divorcio, es una operación de extracción de activos, y será un placer quirúrgico ejecutarla». Durante las siguientes 2 semanas, Elena vivió una doble vida. De día, era la esposa sumisa y derrotada.
preparando la cena, preguntando por el trabajo de Marcos, interpretando el papel que él esperaba de ella a la perfección. De noche, se convertía en la comandante de su propia liberación. Sostenía largas conferencias telefónicas con su abogada, firmaba documentos que su amiga le hacía llegar a través de un mensajero discreto, y transfería metódicamente cada centavo de su dinero a cuentas nuevas e inaccesibles para Marcos. Vació la cuenta bancaria conjunta, dejando solo el saldo suficiente para no levantar sospechas inmediatas. Cada firma era un paso hacia la libertad, cada movimiento era un clavo en el ataúd de la vida que Marcos creía controlar. Finalmente, todo estuvo listo. Una tarde, sentada sola en su impecable sala de estar, Elena tomó un sobre manila de color amarillo pálido. Dentro, colocó las copias de los documentos que cambiarían el rumbo de todo. La orden de desalojo con un plazo de 30 días, la prueba de propiedad exclusiva del apartamento, la carta de renuncia a su puesto en la empresa de Isabela y una notificación legal que le informaba que cualquier intento de contactarla sería considerado acoso. Sostuvo el sobre en sus manos. No pesaba nada, pero contenía el peso de 15 años de mentiras y el poder de una justicia silenciosa y devastadora. No sentía nervios, ni tristeza, ni siquiera rabia. Solo una calma profunda, la calma de quien sabe que está a punto de reclamar lo que es suyo. La cena se reanudó en un silencio incómodo, cargado de la victoria de ellos y la derrota de ella. Marcos, henchido de arrogancia, cortó un trozo de lechón y se lo llevó a la boca, masticando lentamente como si saboreara su triunfo. Sonia, su suegra, sonreía con suficiencia, reacomodando su collar de perlas. Creían haberla silenciado, haberla puesto en su lugar. Pero el silencio de Elena no era de sumisión. Era el silencio del cazador que espera el momento exacto para atacar. Lentamente, sin hacer ruido, deslizó su mano dentro de su bolso de diseñador, el mismo que Marcos le había regalado en su último aniversario. Un gesto vacío que ahora se sentía como una ironía cruel. Sus dedos rozaron la superficie lisa y fría del sobre manila. «Tienen razón», dijo de repente. Su voz no era un susurro roto, sino un tono claro y firme que cortó el aire y detuvo los cubiertos a medio camino. Todas las cabezas se giraron hacia ella, sorprendidas por su compostura. Una leve sonrisa, la misma que había desconcertado a todos minutos antes, volvió a sus labios. «Merecen ser felices. De hecho, quiero ayudarlos». Con un movimiento deliberado y elegante, sacó el sobre del bolso y lo deslizó sobre el mantel de lino, empujándolo suavemente hacia el centro de la mesa, justo frente al plato de Marcos. «Esto es para que puedan empezar su nueva vida juntos, sin distracciones». Marcos la miró con una mezcla de confusión y desdén. «¿Qué es esto, Elena? ¿Otra escena? ¿Los papeles del divorcio? Ahorra el drama, ya te dije que te daré lo justo». Se rió, una risa condescendiente que compartió con su madre. Con un gesto de fastidio, rasgó el sobre. Lo primero que sacó fue una sola hoja de papel. Su carta de renuncia, dirigida a Isabela Vance con efecto inmediato. Un gesto simbólico, pero que ya le quitaba a Marcos un peón de su tablero. Él resopló. Predecible. Pero entonces, sus dedos sacaron el segundo documento. El estado de cuenta de su cuenta bancaria conjunta. La cifra en el fondo de la página era casi cero. El color desapareció del rostro de Marcos. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el dinero? «Nuestro dinero ya no existe, Marcos», respondió Elena, tomando un sorbo de agua. «Solo existe mi dinero, el que retiré esta mañana». El pánico comenzó a dibujarse en los ojos de su esposo. Sonia se inclinó hacia adelante, su sonrisa de superioridad ahora reemplazada por una mueca de preocupación. «Elena, no puedes hacer eso. El dinero de los bonos de Marcos». Elena la interrumpió, su voz tan afilada como el cristal. Los bonos de Marcos apenas cubrían sus trajes de diseñador y sus cenas con Isabela. El resto, lo puse yo. El silencio en la mesa ahora era denso, pesado, lleno de una verdad que nadie quería escuchar. Las manos de Marcos temblaban mientras sacaba el siguiente papel del sobre. Era una copia de la escritura de propiedad del apartamento de Brickell. Su mandíbula se tensó al leer el único nombre que figuraba como propietario, Elena Rivera. Levantó la vista, sus ojos desorbitados,
buscando una explicación, una negación. Esto es un error, compramos el apartamento juntos. Elena negó lentamente con la cabeza. No, Marcos. Yo compré el apartamento. Con el dinero de una herencia que nunca te mencioné. Te dejé creer que contribuías para no herir tu frágil ego. Pero el techo bajo el que duermes, el mismo donde la llevas a ella, siempre ha sido mío. El golpe fue devastador. La humillación que él le había infligido minutos antes se le devolvía multiplicada por 1000, no con gritos, sino con la fría y demoledora letra de la ley. Ricardo, su suegro, que hasta ahora había permanecido en silencio, se puso de pie. Esto es inaceptable, es un fraude. Pero Elena no se inmutó. Lo único inaceptable aquí es la traición y la falta de lealtad, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Finalmente, Marcos sacó el último documento del sobre. Era una orden de desalojo legalmente certificada, dándole 30 días para abandonar la propiedad. El papel temblaba en su mano. Su rostro, antes arrogante y burlón, era ahora una máscara de incredulidad y furia impotente. Pasó del risa al pánico, y del pánico a la desesperación. Elena, por favor, suplicó, su voz rota, no puedes hacerme esto, ¿a dónde voy a ir? Esa fue la señal. Elena se puso de pie, alisando su vestido con una calma que helaba la sangre, miró a la familia que la había desechado como si fuera un objeto roto, y les dio una última sonrisa, esta vez genuina, la sonrisa de la libertad. Puedes ir con ella, dijo, su voz resonando con una finalidad absoluta. Después de todo, ustedes dos merecen ser felices. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con la espalda recta y la cabeza en alto. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. Unos segundos después, mientras cruzaba el impecable jardín delantero hacia la libertad de la noche de Miami, el silencio se rompió. Un grito de furia pura y desesperada, el grito de un rey destronado en su propio castillo de mentiras, resonó en la tranquila noche de Coral Gables. Era el sonido de su justicia. Al cerrar la puerta de su auto, el grito de Marcos fue ahogado por el suave ronroneo del motor. Elena no miró por el espejo retrovisor. No necesitaba ver la implosión de un mundo construido sobre mentiras. El aire cálido de la noche de Miami entró por la ventana abierta, un bálsamo para la piel que durante años había sentido el frío de la indiferencia. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. Y el aire no se sintió pesado ni viciado. Era el aire de la libertad. Mientras conducía por las calles iluminadas, no había lágrimas en sus ojos. Solo el reflejo de una ciudad que, de repente, parecía llena de promesas. La mujer que había entrado a esa casa ya no existía. La que salía estaba naciendo. Un año después, el sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de una oficina en el piso 30 de un rascacielos en Brickell. En la puerta de cristal esmerilado, se leía en letras plateadas, Rivera Properties. Adentro, Elena revisaba los planos de un nuevo proyecto de desarrollo. Su cabello, ahora más corto y elegante, enmarcaba un rostro sereno y decidido. Vestía un traje de lino blanco que irradiaba autoridad y confianza. Ya no era la sombra de nadie, sino el centro de su propio universo. Su teléfono sonó, pero no era una llamada que la hiciera sentir ansiosa. Era una notificación de su portafolio de inversiones, que seguía creciendo, un jardín secreto que ahora florecía a la vista de todos. La puerta se abrió y entró Daniel, un arquitecto con una sonrisa tranquila y ojos que la miraban con genuina admiración. Le extendió un café, exactamente como a ella le gustaba. ¿Cómo va la reina de los bienes raíces?, preguntó, apoyándose en su escritorio. Su relación no se basaba en promesas de imperios, sino en la construcción diaria de un respeto mutuo. Él no veía en ella a una asistente, sino a una socia, a una igual. El imperio se está expandiendo, respondió ella con una sonrisa, tomando su mano. Pero esta vez, las bases son sólidas. En ese simple gesto, en esa conversación sin pretensiones, estaba la prueba de que el verdadero amor no te consume, te impulsa. Aquella noche, desde la terraza de su nuevo penthouse en Miami Beach, Elena contemplaba las luces de la ciudad que se extendían hasta el infinito. El murmullo de las olas se mezclaba con la música suave que sonaba en el interior.
Daniel la abrazó por la espalda, y ella se recostó en su pecho, sintiéndose segura, no por él, sino por sí misma. Ya no pensaba en Marcos ni en su familia. Eran fantasmas de una vida pasada, lecciones aprendidas de la forma más dura. Ella no había buscado venganza, había buscado justicia. Y la encontró no al destruirlo a él, sino al construirse a sí misma. El imperio que Marcos solo había sabido prometer, ella lo había levantado con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de su propia dignidad. Y mientras el horizonte se teñía de un azul profundo, Elena comprendió que su mayor victoria no fue verlo caer, sino darse cuenta de que ella siempre había sabido volar. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.